o sea, al que podemos llamar la arquitectura del silencio. Las jerarquías piramidales típicas de las religiones institucionales crean entornos cerrados, como dijimos anteriormente, donde las decisiones se toman arriba y no se cuestionan abajo. La obediencia incuestionable, la reverencia al líder, el miedo al castigo divino son herramientas de control muy efectivas, de control psicosocial muy efectivas. El encubrimiento no es un error del sistema, es parte integral del diseño del sistema, para mí. Hola, mis queridas amigas y amigos, les saluda su querido y adorado Greg Max 33 en un nuevo programa de Entre Mates y Arepas. Y sí, estamos inmersos en el mes de junio y donde me encuentro llegó el frío, realmente ya estamos en invierno aquí en Lima, Perú, y está haciendo un frío trepidante. No me quiero imaginar el frío que está haciendo por allá abajo, por Argentina. Hablemos con nuestro querido Armando Acequio. El día de hoy, miércoles 11 de junio, vamos a estar tocando un tema realmente fuerte, realmente polémico. Y como nosotros no le tenemos miedo a lo que tenemos que compartir, pero igual lo vamos a estar tocando desde un punto de vista objetivo porque es importante compartir y decir lo que tiene este tema detrás. Pero como siempre, para iniciar nuestro programa, invitamos a nuestro querido Armando. Armando. Hola Greg, ¿cómo andás? Bien, con mucho frío realmente acá en estas latitudes, realmente bastante frío, pero bueno, siempre acompañado de un mate Y sí, el tema, viste, de hoy es un tema escabroso y yo quería, viste, como a veces se lo dedicamos a algunas personas, viste, yo quería dedicárselo a un muchacho argentino que se llama Pablo Salum, que tiene un canal que se llama Ley Antisectas, lo recomiendo totalmente. Pablo tiene una historia de vida muy particular y ha hecho en la Argentina y a través de su canal un trabajo titánico y muy positivo contra las sectas y el abuso que producen algunos pastores, algunos sacerdotes, algunos personajes que se creen que el libreto de la vida se lo escribe Dios, ¿entendés? Bueno, Pablo ha hecho, no sé si alguna vez va a ver esto, pero nada, se lo dedico a él. Realmente lo aprecio mucho a este muchacho y aprecio mucho el laburo que ha hecho. Como ex integrante yo de una secta, o de uno, él no le gusta llamar, viste, sectas, sino organizaciones coercitivas. Pero vamos, si querés, al tema, cuando vos digas. Sí, efectivamente, el tema que vamos a estar tocando hoy es un tema que yo he tenido conocimiento y claramente voy a compartir a lo largo del programa mis perspectivas con respecto a, pero nada más y nada menos que el tema de hoy es la fe como máscara, el perfil oculto del abusador religioso. Y es un tema que muy pocas personas tocan y cuando lo tocan tratan de hacerlo de una forma esquiva, pero así como la persona a la cual le estamos dedicando el programa del día de hoy se ha dado la tarea de, nosotros estamos aquí para consolidar este tipo de compartir, porque hay que hacerlo, hay que decirlo y hay que exponerlo de todas maneras. Así que nada, como siempre, para iniciar nuestro programa, nuestro querido Armando Acevedo. Armando. Bueno, el primer caso, viste, que yo te dije antes, viste, creo que no se lo puede, está todavía en ciernes, no se puede mencionar por algunas cuestiones técnicas, viste, o porque no nos pueden bajar el programa, no se puede mencionar los nombres del caso específico, pero constituye en sí mismo, viste, un caso arquetípico, es como el arquetipo del caso del abuso, o sea, es un tema que ha generado revuelo recientemente y es el escándalo de un pastor y un youtuber que no podemos nombrar, como te digo, porque por determinadas características técnicas, ¿viste? Por una cuestión de precaución. Que este tipo era conocido por su canal de contenido religioso.
y fue arrestado por un presunto abuso sexual de menores dentro de su congregación mientras promovía, como hacen todos estos tipos, ¿viste? Mensajes de moralidad, de castidad en redes sociales. ¿Qué pasó? Bueno, que este pastor autodenominado el profeta digital fue detenido el 28 de mayo del 2025 y se le acusa de haber abusado de al menos 3 menores entre el 2021 y el 2024, todos miembros de su comunidad religiosa. Las investigaciones, viste, revelaron que usaba su popularidad en redes para atraer jóvenes vulnerables a quienes manipulaba emocional y espiritualmente, que es un caso, viste, un clásico, perdón. El escándalo, bueno, ha sacudido a miles de sus seguidores y se ha abierto un debate sobre los líderes espirituales influencer y el culto a la personalidad en Internet. La Iglesia Católica, te digo que también tiene sacerdotes que están en las redes sociales porque han entendido que los jóvenes están en las redes sociales y no pueden no estar en las redes sociales. Es decir, si lo ves en términos de marketing, no podés no estar donde está tu competencia y tu competencia está donde están los pastores protestantes en las redes. Pero este hombre ha sido detenido el pasado 28 de mayo y acusado de abuso sexual de al menos 3 menores. Y el caso en realidad expone una verdad bastante incómoda, o sea, la peligrosa idolatría que hay a esas figuras que predican la moral desde la comodidad de una cámara, ¿entendés? Con más de 1.2 millones de seguidores en YouTube y en TikTok, este pastor era conocido por sus sermones apasionados, su retórica sobre la pureza sexual, los ataques contra la decadencia moderna. En sus videos, viste, grabados de su iglesia casera, hablaba de la salvación, de la castidad, como el demonio se disfraza de modernidad. Pero tras esa fachada de piedad o de purismo digital, las autoridades están encontrando, o sea, porque está en ciernes, como te digo, hay un fiscal, un patrón de manipulación y de abuso que es clásico, ¿entendés? Y esto se lo tirás a Pablo Salum te dice, mira, esto no es nada nuevo y nos da vuelta a nosotros dos como una milanesa. Pero digamos, según el fiscal, se habrían utilizado este hombre, su influencia espiritual para atraer a menores vulnerables, ganarse la confianza y posteriormente someterlos a actos de abuso sexual en el contexto de rituales de purificación. Los detalles son escabrosos, escalofriantes, repugnantes. O sea, repugnantes cuando vos ves, viste, que un tipo que tiene mucho poder hace este tipo de cosas. Una de las víctimas de 17 años declaró que primero fue aislada de su familia, un clásico también, por orden del pastor, que le aseguraba que su misión divina solo podía cumplirse dentro de la comunidad de él. Este pibe nos decía que nuestro cuerpo debía ser santificado por él, que era un instrumento de Dios, y después venía el abuso. La revelación ha sido, de toda esta cuestión, ha sido acompañada de una ola de indignación. Cientos de videos del pastor donde hablaba de la castidad, la obediencia, han sido retirados de las plataformas, le han cancelado los canales, pero el daño ya estaba hecho. El pastor youtuber no solo abusó de la fe, sino que convirtió a la fe en un escudo para ocultar sus crímenes, que es otro patrón, ¿viste? O sea, otro patrón que se observa en esto. La pregunta es que si hay una suerte de ceguera colectiva. Si vos mirás por eso se lo dijo a Salum, si vos seguís a Pablo Salum, Pablo Salum es el primero, el que ha combatido contra la ceguera colectiva. Porque este caso abre en realidad una herida profunda en la relación entre la espiritualidad y las redes sociales. O sea, ¿hasta qué punto vos podés confiar en figuras públicas que se autoproclaman moralmente superiores o, como te digo yo, que se creen que el guión de la vida se los escribe Dios? ¿Qué responsabilidad tienen las plataformas digitales al amplificar estos mensajes sin verificar la integridad moral de quienes lo emiten? Expertos en comunicación advierten sobre un síndrome nuevo que es el síndrome del influencer mesiánico. O sea, no necesariamente tenés que tener una iglesia física, no necesariamente tenés que tener seguidores analógicos, o sea, qué sé yo, por contraposición,
hay influencers mesiánicos desde las plataformas. Es decir, cuando un influencer es mesiánico, cuando una figura gana autoridad moral en Internet y sus seguidores pueden llegar a justificar cualquier conducta del tipo en nombre de una supuesta misión divina. ¿Y ahora qué? Bueno, mientras el profeta digital enfrenta una posible condena de hasta 25 años, miles de sus seguidores permanecen en silencio, confundidos, traicionados y muchos con miedo. Su iglesia casera ha sido cerrada, pero los ecos de su influencia siguen resonando en las redes. La pregunta es cuántos otros pastores digitales pueden estar operando con impunidad. Esto me encantaría preguntárselo a Pablo. Este escándalo no es solo sobre un hombre, es una llamada de atención a toda o para toda una generación que ha cambiado los púlpitos por los algoritmos y la fe ciega por el follow. Este pastor ha construido como todas las iglesias, como todas estas iglesias digitales o iglesias, viste, estas iglesias que tienen su origen en Estados Unidos, que siguen un patrón, pero digamos, ha constituido un imperio de la fe bajo el disfraz de guía espiritual, escondía, como tantos otros, un secreto tan oscuro como el que años atrás hubo un caso en Argentina que estremeció a la Argentina, que fue el caso del sacerdote católico Julio César Grassi. Ambos se presentaron como salvadores de jóvenes vulnerables. Ambos usaron discursos de pureza, de sacrificio y amor divino para encubrir años de abusos sistemáticos y sistémicos, y ambos terminaron en el mismo lugar, en un banquillo judicial. El caso del padre Grassi sacudió en los años 90 a la Argentina. Julio César Grassi era el rostro amable del catolicismo mediático argentino. Tenía una fundación que se llamaba Felices los Niños y llegó a atender a más de 6.000 menores. Pero detrás de esa obra caritativa de Grassi, perpetró una red de abuso sexual infantil que se mantuvo impune por años gracias al blindaje mediático y hay que decirlo, y eclesiástico. En el 2009 este hombre es condenado por abuso sexual agravado y a pesar de ello, durante años continuó celebrando misa en prisión, rodeado de feligreses que defendían su inocencia divina. El paralelismo, ¿no?, entre el padre Grassi y este profeta digital no es solo jurídico, es estructural, porque se esconde detrás de esto un patrón psicológico que es el lobo con sotana, así lo llamaría yo. Ambos casos revelan un perfil psicológico perturbador, el del abusador sexual que se refugia detrás de la figura de un líder religioso. No son enfermos en el sentido clásico, digamos, no sé, son manipuladores narcisistas, muchas veces carismáticos, que construyen una imagen pública impecable como escudos. Los rasgos comunes que tienen el perfil de estas personas es, primero, un carisma dominante, es decir, habilidad para fascinar a multitudes y establecer vínculos emocionales intensos con sus víctimas. Se presentan con un moralismo extremo, es decir, exaltan la castidad, la obediencia, el sacrificio. Y este discurso, lejos de ser contradictorio, es la coartada perfecta que ellos van a esgrimir para esconderse detrás de esa coartada. Otra característica que tienen es que operan en ambientes cerrados, controlan su entorno, crean comunidades donde la palabra es ley y la crítica se percibe como traición a Dios. Yo una vez, hasta donde pude, escuché, viste, bueno, no, es un tema que no, o sea, me perturba, por eso lo estamos hablando. Uno de los muchachos, de los pibes que testificó contra Grassi, decía que Grassi establecía una serie de premios y castigos, y uno de los premios era poder dormir con él, tomar Coca-Cola, ¿viste? Nada. Otra de las características es despersonalizan a la víctima, es decir, ven a los niños o los adolescentes como instrumentos divinos, lo que justifica sus actos como parte de una misión espiritual. Y el profeta digital, como te dije, no necesitó de una iglesia tradicional, le faltó con una cámara y un algoritmo.
Graci tenía la televisión en los años 90 y la bendición eclesiástica y que todo el clero en la Argentina miraba para otro lado. Y ambos, pero ambos fueron protegidos por un público que confundió el carisma con santidad. La pregunta es, ¿cuántos más están operando hoy bajo esta lógica? ¿Entendés? La sociedad debería dejar de idealizar a figuras públicas solo por su discurso religioso. Es más, si una persona viene con un discurso religioso donde se presenta como un pluscuamperfecto, yo desconfío, o sea, inmediatamente. O sea, me saltan todas las alarmas, todas las banderas rojas. O sea, no basta que alguien hable de Dios, que predique sobre el moral o que se presente como un guía espiritual para otorgarle automáticamente credibilidad, poder y reverencia. Esta idolatría moderna disfrazada de fe o devoción es la antesala perfecta para el abuso. Y por eso me gustaría alguna vez entrevistarlo a Pablo Salón. O sea, porque de esto viene hablando hace años en su canal. El abuso espiritual es real y muchas veces el abuso espiritual es el prólogo que estos tipos usan para llegar al abuso físico primero y sexual después. Y el abuso físico comienza cuando se anula la voluntad del otro, cuando se instala el miedo como método de control y cuando se exige una obediencia ciega en nombre de una supuesta autoridad divina. Estas dinámicas, como te dije anteriormente, se generan en entornos cerrados, donde el cuestionamiento es pecado y el silencio es virtud, donde la crítica se equipara a la traición y la duda se convierte en señal de debilidad espiritual. En estos ambientes, las jerarquías se endurecen, los discursos se absolutizan y toda disidencia es interpretada como una amenaza contra el orden divino. Y así se constituyen estos sistemas de obediencia vertical que desalientan la denuncia y premian la sumisión. Allí es donde los depredadores encuentran un terreno fértil, protegidos por la estructura, alimentados por un respeto irreflexivo de sus seguidores y blindados por una teología diseñada para evitar toda rendición de cuentas. Entonces ahí donde la figura del líder se torna infalible, su palabra se vuelve ley y su rostro, a menudo amable, gentil y paternal, se convierte en un escudo moral ante cualquier sospecha. Las víctimas, repito, son atrapadas en una red de miedo, de culpa, de dependencia emocional y terminan creyendo que hablar es destruir la obra de Dios. Si no desmontamos el mito del líder incuestionable, seguiremos viendo el lobo, cómo el lobo se disfraza de pastor, literalmente, y los altares van a seguir siendo usados no para iluminar, sino para encubrir. La religión, en lugar de consolar al herido, en este caso, se convierte en el escenario del crimen. Y los templos se vuelven cárceles, los discursos sagrados guiones para la manipulación. Y el verdadero acto de fe, entonces, no es la obediencia ciega, sino la valentía de mirar el monstruo a los ojos, poder denunciarlo, inclusive cuando lleva la sotana. O sea, pero este discurso, viste, muy abstracto sobre el pastor digital, tiene caras, nombres, o sea, nombres concretos, caras concretas y casos concretos que quería concretizarlo, ¿viste? Porque me da bronca no poder dar más detalles sobre esto del pastor del Guiar. Por ejemplo, nombro un pastor en Chile, ya que tenemos llegada a Latinoamérica, ¿no? Hugo Humberto Soto Contreras de Coyhaique. En enero del 2025, el tribunal del juicio oral y en lo penal de Coyhaique condenó al pastor evangélico Hugo Humberto Soto Contreras a presidio perpetuo simple por los delitos de abuso sexual, violación, estupro, almacenamiento de material pornográfico infantil cometidos entre el 2003 y 2024.
El tribunal también ordenó su inhabilitación perpetua a cargos públicos y profesiones que involucren contactos con menores, además de su inclusión en el Registro Nacional Chileno de ADN de condenados. Pedro Romero, de Lomas de Zamora, en Buenos Aires. En abril del 2025, un jurado popular declaró culpable al pastor Pedro Romero, de 66 años, por abusar sexualmente de 7 mujeres entre el 2004 y el 17 en su templo de Villa Crespo. Los delitos incluyen bla, bla, bla. Jefferson Batista de Moir en Paraíba, en Brasil, 12 años de prisión. Martín Emilio Esteves Correa en Medellín, no sé cuántos años de prisión, pero el patrón se repite. A vos te doy el pase antes de empezar con un caso que me perturba particularmente a mí. Que, fíjate una cosa, y es importante, y lo voy a decir desde la experiencia propia, ante un narcisista, un manipulador, y que además tenía herramientas de coaching, que esto también entra dentro de un paralelismo con lo que estamos hablando el día de hoy, porque han habido casos de coaches sexuales que ayudan a las personas a liberar sus eh, energías sexuales y utilizan, hay algo en específico que por ahí voy a partir, utilizan el hecho de que la persona está en estado de necesidad ¿Habilidad? para, claro, de debilidad, para poder resolver un problema. Entonces, yo estuve durante un tiempo, como yo siempre he dicho, una cosa es lo que tú ves cuando vas a un tipo de este evento, donde todo es controlado, ves delante del escenario este tipo de situaciones y tú la ves espectacular. Y obviamente, si tú eres una persona que está susceptible a y recibes la información, porque el sistema reticular activador ascendente de nuestro cuerpo humano va a buscar las convalidaciones específicas de donde tú tienes la atención. Entonces, si tú estás en un estado susceptible y llega una persona específicamente que te activa eso, tú vas a poner toda la atención para allá. Entonces, ¿qué es lo primero que hace? Y tal cual cuando te ibas escribiendo las situaciones, yo iba recordando esta situación. Las personas, este tipo de personas, empiezan a desvalidar y a despersonalizarte. Es decir, si yo, por ejemplo, soy una persona que desde que tenía 16 años empecé a estudiar metafísica. Mi papá era metafísico. Yo fui a la escuela del Nuevo Pensamiento en Venezuela, bajo las órdenes de Carmen Santiago, y estudié metafísica. Y es una base. Yo llego ante esta persona y yo tengo más de 20 años de estar estudiando metafísica. Lo primero que hizo esta persona fue decir de que mis estudios de metafísica estaban erróneos, que la metafísica no era comprobable. Pero resulta, y ahí empezó un proceso de empezar a desmembrar todo lo que yo creía hasta el grado de que en algún punto llegó a desvalidar todas aquellas enseñanzas que me dio mi propio padre. Ciertamente, uno tiene que cuestionar las cosas que te van enseñando esas personas que tenían, que puede ser tu papá, tus abuelos, tus tíos, tus hermanos mayores, quien sea, porque tú tienes que escribir tu propia historia. Pero llegar al grado de decir de que mi papá estaba totalmente equivocado, cuando yo fui testigo del el periodo de expiación que hizo mi papá durante 17 años, entonces yo decía, aquí vamos mal. Lo otro que empiezan a hacer cuando empiezan a desvalorizar lo que tú eres y a despersonalizarte, es decir que tú eres parte de una familia más grande o, y qué casualidad, que esa familia más grande es ese círculo al cual tú te has ceñido. Y en ese proceso, tú tienes que dejar de ser quien eres porque la razón única la tiene la persona que guía este círculo. En este caso era esta persona de esta institución de coaching y programación lingüística, para ser exacto. Vos Entonces, sabés que, sí, sí, sí. No, Pablo Salum, este muchacho, sí, sí, dale, dale, no te interrumpo, sí, perdón. antes de que se me vaya la idea. Entonces, ¿qué fue lo que hizo esta persona? Llegó un momento en el cual yo
me empiezo a dar cuenta porque hay una resistencia. Obviamente, una de las cosas que nosotros los seres humanos tenemos que tener en consideración es que nuestra mente inconsciente está programada para mantenerte vivo, pero también es altamente moral y va a empezar a generar resistencia de aquellas ideas que van en contra tuyo. Algo así como tú decías hace ratito, de que si una persona se presenta ante ti muy puritana y con una religiosidad perfecta, ahí hay algo detrás. Esta persona se presentaba igual. Su aprendizaje, su historia, su forma de estudiar, su convalidación y lo que él había vivido era la única forma de. Entonces, cuando él empieza a desestructurarme, había una resistencia y decía, no, aquí hay algo raro. Pero yo no lo podía ver. Estamos hablando entre el periodo del 2020, justo cuando inicia pandemia. Yo me había cambiado de ciudad, todos sabrán de que yo me mudé de país, yo había recién terminado con mi primera esposa, no tenía nada, no tenía dinero, estaba en un sitio sin nada, solamente durmiendo en el piso, obviamente estaba susceptible a. Y una de las cosas que ellos decían, y aquí voy con la pulcritud, es que nosotros hemos tenido resultados perfectos con todas las personas que hemos ayudado y atendido. Y solamente ha existido una persona, y le voy a poner el nombre de Adriana, para no ponerle el nombre correcto a la persona, para respetar la privacidad de. No, ella es la única que se ha quejado de esta situación a tal grado, y fíjate, de que ella tenía realmente un problema psicológico tratado por psicólogos de una manera muy profunda, realmente tenía una depresión clínica, ¿ya? Y ¿qué terminó ocurriendo? Que uno de los colaboradores de esta institución tuvo relaciones sexuales con esta cliente, porque obviamente está en un estado de susceptibilidad y llega una persona que sabe leer esas susceptibilidades, pero para mal, terminó abusando de ella. No abusando porque fue, ese no es el término correcto, no abusando porque ella lo permitió, pero igual se aprovechó de la susceptibilidad de. A lo largo del tiempo, fue pasando el tiempo, yo estuve en ese sitio casi 2 años, y obviamente yo estaba decidido en algún punto a ir, pero en el último tramo que yo tuve, ellos hacían en el mundo del coaching, todos los que hacen coaching saben que hay varios niveles. Está el practitioner y el master practitioner, y después de ahí viene el doctorado. Entonces, a nivel de practitioner, que era el primer nivel para crear coaching, empezaron en el último evento de esta institución, todas las personas que hicieron practitioner se fueron a otra institución a hacer el máster porque se dieron cuenta de que detrás de esa fachada, porque una de las cosas que yo hice fue exponer a esta persona en un practitioner, y yo hice que todo este universo de personas se fueran a otro sitio, porque se dieron cuenta de que lo que había detrás era una mentira. Y esta persona, durante casi 2 años, una de las cosas que decía, fíjate, una palabra que él siempre repetía, pero es que yo antes era peor. Yo antes maltrataba de una manera más difícil. Ahora yo soy más dócil. Yo te trato bien. Tú estás recibiendo la mejor parte de mí. Y yo decía, después, con muchos años después que yo hice mi trabajo emocional para poder superar a esta persona, yo decía, oye, no me quiero imaginar a las personas que vieron a la peor versión de esto, porque la que yo vi era Claro, olvidate. desastre. Y yo decía, miércoles, entonces, ¿a qué grado iba a llevar? Que yo iba en un momento en que me iba a golpear físicamente, iba a llegar a un punto en el cual me iba a abusar sexualmente, porque la otra cosa que hizo, y lo dijo con propiedad, cuando yo me fui a este sitio, y ya con esto voy cerrando la idea, eh, a mí me dio un dolor cuando yo me fui, y simplemente la única forma de irme a este sitio fue al mediodía, agarré mis cosas, no le dije nada a nadie, abrí la puerta de atrás del sitio y me fui. No di más explicaciones, porque si no lo hacía, no me iba a poder ir, porque tienen una habilidad los narcisistas, porque detrás de estas personas que son abusadoras, utilizan, son narcisistas y son psicópatas, y utilizan la culpa como catalizador para doblegarte.
pero una Sí, culpa ficticia, una culpa que es imaginaria, porque es muchos todo años un después, proceso, es un proceso, claro, es un proceso muy es un sutil, ¿entendés? proceso, es muy sutil, pero te lo van endosando porque obviamente tú estás, imagínate, yo estaba en un estado de susceptibilidad y a mí me agarró la pandemia De totalmente solo, vulnerabilidad, total, claro. vulnerable totalmente, y me terminó hasta el grado de que yo dije, no, o sea, yo, si yo no me voy de aquí, me va a dar un infarto, porque el día que me fui me dio un dolor en el pecho, el brazo se me paralizó por completo y yo me estaba dando un infarto. No, era ansiedad. La ansiedad se parece mucho a los infartos, por eso hay que saber diferenciarlo en los síntomas que presentan cuando estás ante él. Entonces, yo puedo decir con certeza, gracias a Dios no tuve ninguna situación mucho más complicada, pero yo no me quiero imaginar qué pudo haber acontecido a mayor profundidad después que yo no estuviera ahí. Armando, continuamos. No, te decía que es muy interesante el trabajo de este muchacho Pablo Salum, que ya no llama sectas, sino organizaciones coercitivas. Es decir, una secta, o sea, cualquier iglesia evangélica, también puede ser una organización coercitiva. Una organización estructurada, piramidal, que maneje niveles de coaching, ¿entendés? También es una organización coercitiva que se vale de los mismos mecanismos que se vale, de los que se vale una secta para lograr el fin último, ¿entendés? Nada más que capaz que en coaching no usan conceptos religiosos, y en la secta sí, pero los mecanismos son los mismos. Y en eso, viste, siempre insiste Exactamente. Salom. Son organizaciones coercitivas, o sea, las estafas piramidales Ponzi con criptomonedas. Había un tipo acá que lo puso en evidencia a Salom, que le decía la cristomoneda, y hizo una estafa piramidal, y son como mecanismos de manual, ¿entendés? Son estadios de manual que estos tipos manejan muy bien. No, quería mencionar un tipo, o sea, sí, un epítome de, de- del abusador sexual católico fue el padre Maciel, o sea, Marcián Marciel. En 1941, este padre, Maciel, funda los Legionarios de Cristo en México, una congregación que creció rápidamente y obtuvo influencia significativa en el Vaticano. Él tenía la capacidad que tenía Maciel para recaudar fondos y atraer vocaciones, le granjeó el favor de los altos prelados, incluyendo al Papa Juan Pablo II, quien lo elogió públicamente. Desde la década de 1950 existían denuncias sobre abusos sexuales cometidos por Maciel. Documentos del Vaticano revelan que ya en el 1956, durante el papado de Pío XII, se tenía conocimiento de estas acusaciones, pero no se tomaron medidas efectivas sino hasta el 2006, cuando Benedicto XVI lo obligó a retirarse del ministerio público y llevar una vida de oración y de penitencia. En el 2010, el Vaticano reconoció oficialmente que Maciel había cometido actos gravísimos y objetivamente inmorales, incluyendo abusos sexuales a menores y una vida desprovista de escrúpulos de auténticos sentimientos religiosos. Te estoy citando palabras textuales. En el 2019, los Legionarios de Cristo publicaron un informe detallado que al menos 33 sacerdotes y 71 seminaristas habían abusado sexualmente de menores desde la fundación de la congregación. Un tercio de estos abusadores fueron a su vez víctimas de Maciel, evidenciando un patrón de abuso multigeneracional, además de los abusos sexuales que este hombre hacía. Además de todo esto, se descubrió que Maciel había tenido relaciones con varias mujeres y que había engendrado al menos 3 hijos, de los cuales por lo menos de uno había abusado, manteniendo una vida secreta que obviamente contradecía los votos sacerdotales, ¿eh? Es medio como la sistematización de lo absurdo decir esto. Desde una perspectiva psiquiátrica, Maciel exhibía las características de un narcisismo patológico, es decir, utilizando su posición de poder para manipular y controlar a sus víctimas. Sus conductas reflejan un patrón de abuso espiritual y psicológico, donde la autoridad religiosa se convierte en un instrumento para la
explotación y el encubrimiento. El caso de Marcial Marcial y los Legionarios de Cristo destaca la necesidad de vigilancia y de rendición de cuenta dentro de las instituciones religiosas, así como la importancia de escuchar y de proteger a las víctimas de los abusos. Pero es ahí donde yo me cuestiono, ¿viste? La famosa pregunta, ¿quién paga y a quién le conviene? Si desde los años 50 ya se sabía que este tipo estaba cometiendo abusos, había sospechas, recién lo para Benedicto XVI, ¿me entendés? Y en el medio, ¿qué? En el medio, ¿qué? ¿Cómo te cubrís de esto? Nada, te doy un pequeño pase. O sea, me acuerdo, viste, haber visto, y no aguanté, viste, de terminar todo, un documental sobre el caso Maciel, de Marcial Maciel y los Legionarios de Cristo, donde uno de sus abusados decía que este hombre le había pedido determinadas prácticas masturbatorias, qué sé yo, y le había dicho que tenía una dispensa papal para poder recibir masajes en su miembro. Es una cosa, viste, absurda y abominable. O sea, pero totalmente abominable. Y Y, fíjate una cosa, sí, aquí voy a citar un caso personal también, porque obviamente yo estoy tirando de toda mi biblioteca de recuerdos. En los años 90, y voy a hablar de los años 90, en la época previa a la era digital en la que estamos hablando del año 94, más o menos, 95. Como todos sabrán, yo soy de Caracas, Venezuela, pero mi familia es del estado Trujillo, para ser exacto, de Trujillo, la capital. Y obviamente ahí estaba la casa de mi abuela. ¿Ya? Y una de las cosas que se estilaba mucho en los años 70, 80 y 90, las personas que vivían en los pueblos aledaños a la capital Trujillo tenían los estudiantes que querían estudiar en la universidad, terminaban su primaria, su secundaria y se tenían que ir a estudiar o al núcleo de la ULA, que estaba en Trujillo, o al núcleo de la ULA, que estaba en Mérida, o se iban a San Cristóbal también a estudiar. Entonces, una de estas personas, que se llama José Sarmiento, no sé si José Sarmiento todavía está con nosotros en este planeta, pero si es así y tiene que escuchar este mensaje, bueno, te mando un fuerte abrazo, hermano, porque es una persona muy querida por la familia. Él era una persona que desde pequeño manifestó su devoción a Dios. Es una persona muy pulcra, muy moral, muy respetuosa, una persona íntegra, de esas personas que realmente brillan cuando tú las ves, porque tú te das cuenta, tu cuerpo te dice, te habla. Entonces, ¿qué pasa? Eh, esta persona, obviamente, al tener ese brillo, decide meterse en el seminario y decide integrarse a la iglesia, y consagrarse a Dios. Él hace todo su proceso, nosotros no, él deja de estudiar la carrera y se mete en el seminario y hace su seminario durante una cierta cantidad de años. Estamos hablando de 4 o 5 años. Finales de los años 90, nosotros no volvimos a saber nada porque obviamente las personas que se entregan a Dios y se meten en un seminario, y en los años 90 más todavía que no existía el mundo digital, desaparecían de la faz de la tierra porque estaban metidos en el seminario haciendo su encuentro con Dios y sus procesos de preparación. Y de repente volvemos a saber de él a principios de los 2000, finales de los 90, principios de los 2000, entre el 99 y 2000 volvemos a saber de él porque vuelve a la casa de mi abuela, ya mi abuela había partido, que mi abuela todavía existía y toda la cosa, porque una de mis tías tenía un proceso físico de cáncer y estaba muriendo, y apareció y la fue a visitar porque era la tía que él más apreciaba. Y resulta que él cuenta de que él había terminado el proceso de ese seminario, y una de las peticiones que le hacían para poder pasarlo a ser monaguillo del padre era que tenía que hacer una orgía con todos los padres que estaban cerca y con un cardenal
que tenían que venir a darle la bendición sexual para él poder convertirse en pastor. Entonces, ahí, esa fue la primera vez que yo me cuestioné, así, yo era un chiquillo, yo tenía 17 años cuando yo me enteré de eso, y yo me cuestioné el hecho de tener y profesar la religión católica porque yo decía, oye, ¿cómo es esto? A mí la religión me ha enseñado de que tenemos que respetar, cuidar, no ultrajar sexualmente, no abusar de las personas, y las personas que te lo dicen hacen esto. Ahí te lo dejo, ya te hago el paso. No, viste, yo viví 7 años en Roma y no, nada, tengo amigos jubilados en el Vaticano. Por respeto a mis amigos, viste, no, conozco un montón de cosas. Está la parte buena, digamos la parte buena que es silente generalmente, pero también está la otra parte. ¿Entendés? Está la otra parte. Y la sé, o sea, como se dice en italiano, de coste y de crude, o sea, crudas y cocidas. O sea, sé muchas historias, muchas historias de este tipo. Pero bueno. Nada, quiero hablar, viste, de los testigos de Jehová, viste, que son los pluscuamperfectos, ¿no? Yo escribí un libro sobre los testigos de Jehová, que se llama Los testigos de Jehová, Historia y Anatomía de una secta. En el 27 de septiembre del 2002, exactamente, o sea, mi libro, no sé, ya lo escribí hace muchos años, o sea, debe ser del 2011, qué sé yo, o sea que todavía estos eventos estaban cerca, pero digamos que el 27 de septiembre del 2002, más de 125 sobrevivientes de abusos sexuales marcharon desde Pierrepont Place y Columbia Heights en Nueva York hasta la sede de los Testigos de Jehová, que en ese momento estaba en Brooklyn, y entregaron al público centenares de peluches de ovejitas como símbolo de la inocencia perdida. Es decir, adultos que fueron abusados cuando niños hablaron públicamente y exigieron una audiencia para que se investigue esta religión por posibles encubrimientos delictivos. En la ocasión, la central de los testigos, que repito estaba en Brooklyn, no solo ignoró el pedido, sino que luego emitió una gacetilla de prensa escueta señalando que todo era una mentira y que el problema no existía. El tema había salido a la luz cuando el New York Times sacó una nota sobre abusos sexuales de menores en todos los Estados Unidos. Y en él se relataba cómo William Bowen, que es un gran tipo, es decir, un devoto, o sea, los testigos de Jehová tienen gente muy sincera dentro también, eso debo decir, gente sincera y buena, pero este William Bowen, que fue un devoto testigo, fue un anciano de una congregación de Kentucky, había sido expulsado de esta congregación por haber hecho público un abuso de un menor por parte de otro anciano. Ellos los pastores le llaman ancianos. Correcto. Bowen había tenido una extensa participación activa dentro de la organización Watchtower, es decir, la Watchtower, o sea, los testigos de Jehová se nuclean en una entidad jurídica que es sujeto de derechos y de obligaciones que se llama la Watchtower o la Torre de Vigía. Ujú. Después podríamos hablar, ¿viste? De quién era el fundador, de la magia enoquiana, de qué significa en la magia enoquiana los rituales de la atalaya, pero bueno, digamos que volvamos acá. Bowen había recorrido todos los estadios de la carrera jehovista, es decir, trabajando en diferentes posiciones administrativas y directivas. O sea, tenía un historial impecable, o sea, fue precursor, sirvió en Betel. Betel es una casa, o sea, no cualquiera entra a este Betel, ¿viste? Fue siervo ministerial, anciano, dio discursos en numerosas asambleas, tanto de circuito como de distrito. Pero, como señalamos anteriormente, al criticar públicamente la forma en que la congregación manejaba los casos de abusos sexuales contra niños, fue expulsado de la organización, de los testigos de Jehová, sin mediar palabra. Bowen lo que dijo fue que la organización protegía y protege a los pedófilos al no informar de los abusos a la policía. No solamente esto, que influía sobre las víctimas para que no fueran a las autoridades y así no pudieran discutir estos asuntos delante de nadie y con nadie que no fuera dentro de la organización. La sociedad Watchtower negó rotundamente los hechos, afirmando que ellos cumplían con las leyes. Lo que hace Bowen después es
fundar una ONG llamada Silent Lambs, o sea, ovejas silentes o ovejas amordazadas, para dar apoyo a las víctimas de abusos, a las no pocas víctimas de abuso sexual dentro de la congregación. Y a la época, te estoy hablando del 2002, 2000, qué sé yo, 3, 5, ponele, había recopilado 5.000 informes de abuso sexual contra ellos, y él lo había recopilado porque recibió la colaboración de una mujer de dentro de la Organización de los Testigos, las más altas cumbres, digamos, que se llamaba Barbara Anderson. Pero digamos, además, él afirmó en su momento que la organización guardaba datos acerca de 23.000 personas que en Estados Unidos, Canadá, Europa y América Latina estuvieran involucradas en estos menesteres, digamos así. Silent Lambs es una ONG sin fines de lucro que ofrece conserjería, asistencia legal y ayuda financiera para aquellos que han sido víctimas de abuso sexual y denuncian activamente la pederastia dentro de la organización de los Testigos de Jehová. La marcha del 27 de diciembre del 2002 tuvo por objeto reclamar justicia para las víctimas de abuso por parte de los miembros de esta organización y que se cambiara la normativa para denunciar en el seno de la organización a los pederastas. Los escándalos se propagaron con denuncias judiciales. Lo que hizo la Watchtower a posteriori, ¿no?, fue obviamente llamar a un bufete de abogados, y muchos se llegaron a acuerdos extrajudiciales con las víctimas. Vos en Estados Unidos, si llegás a un acuerdo pecuniario, es decir, en dinero, con la organización a la que demandás, por una cuestión legal, no podés mencionar e ir a los medios a informar sobre los pormenores del juicio. ¿Entendés? Claro, hay acuerdo de confidencialidad. Claro, boludo. O sea. Bueno, no obstante esto, fíjate, el 8 de abril de 2003 hubo un programa televisivo en Suecia que se llamaba Misión Investiga, que realizó un programa especial con un número importante de miembros que fueron abusados durante su niñez en Suecia, y se acusó a la organización, a la Congregación de los Testigos de Jehová, de proteger a pedófilos. Las autoridades de los Testigos de Jehová en Suecia le iniciaron querellas judiciales a los periodistas y a la producción de este programa, y la justicia terminó absolviendo a las periodistas. Te mencioné a Barbara Anderson. Barbara Anderson fue clave en esto porque es la persona que estaba dentro de la organización Watchtower, en el seno, es decir, digamos que estaba en el equivalente al Vaticano, ¿me entendés? De los Testigos de Jehová, escucha a Owen y desde dentro de la organización le filtra estos archivos a Owen. Anderson fue un miembro de los Testigos de Jehová desde el año 1954, creo que está muerta, hasta el año 1997, y trabajó en la Central Mundial, o sea, en el Vaticano, desde 1982 hasta 1992. También participó, bueno, tuvo una carrera ejemplar junto con el marido. Lo que hizo la Watchtower, bueno, cuestionó públicamente los procedimientos por los cuales la Watchtower encubría a los pedófilos, y lo que hizo la Watchtower fue expulsarla a ella y al marido después de 40 años dentro de la organización. 40 años, una vida dedicada a la organización, una vida dentro de una organización, trabajando 24/7 para la organización, no recibiendo aportes jubilatorios, etcétera, etcétera. Pero cuando en el 2008, o sea, ella le da los archivos a Owen, y en el 2008, una vez expulsada, publicó un libro que se llama Los Testigos de Jehová en Crisis, Secretos de la Pedofilia en una religión estadounidense, que contiene comentarios y unas 5.000 páginas de documentos de la Corte, de 12 registros de los depósitos judiciales en los estados de Estados Unidos. Estos documentos judiciales son el resultado de 12 demandas de los Testigos de Jehová desde el año 99, aunque muchas más demandas, como te dije, se resolvieron
fuera de los tribunales para evitar, evitar que se comentara. Como te dije, si vos lográs un acuerdo extrajudicial y la parte demandada te paga, estás obligado a guardar silencio sobre los resultados, sobre tal, y esto fue lo que hizo la Watchtower. En ese momento, para poder bancar los juicios, que eran millonarios, empezó a vender salones del reino por todo el mundo, porque es una organización rica a nivel inmobiliaria, ¿viste? Tiene muchos salones del reino esparcidos a todo el mundo. Sí, son ricos. ¿En qué se basa la Watchtower para encubrir a los pedófilos? En un texto de la Biblia que es Deuteronomio 19:15, te doy la traducción no de ellos, sino de la Reina Valera, dice: no se tomará en cuenta un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado en relación con cualquier ofensa cometida, solo por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación. O sea, ¿cómo lo aplican? O sea, porque, viste, vos nombrás un texto así y decís, bueno, esto está colgado en medio de la nada, boludo, porque yo te puedo citar, con un texto descontextualizado de la Biblia, te puedo justificar cualquier cosa. Y sobre todo con un texto de una traducción, claro, de una mala traducción de la Biblia, te puedo justificar 1000 más. La organización Watchtower enseña que para que una acusación de abuso sexual sea considerada establecida dentro del ámbito congregacional, debe haber una confesión clara del acusado o 2 testigos oculares del hecho. Y yo te pregunto, o sea, dale, boludo, un pedófilo, boludo, que tiene métodos de caza específicos, ¿vos te crees que no se va a cuidar de hacer sus porquerías en la más pura de las intimidades? Y si el abusado es un niño, ¿de qué confesión clara me estás hablando? ¿Entendés lo que es el delirio? O sea, no. Bueno, pero cuando no tenés una confesión clara del acusado, o cuando no tenés 2 testigos oculares del hecho, incluso si la víctima es creíble, los ancianos no actúan disciplinariamente contra el acusado y no informan a las autoridades civiles a menos que la ley del país lo exija explícitamente. Esto ha hecho sí que o sea, la Watchtower, la religión de los testigos de Jehová, se transforma. No sé cómo es la situación actual, ¿viste? Porque estoy alejado, porque estos temas me pegan mal. Ha hecho sí que se transforme en un coto de casa para pedófilos. Si vos sos, ¿entendés? O sea, es muy loco, es muy loco. Ahora bien, lo que yo me pregunto es que hay una frase, creo que es de Borges o de Lovecraft, no me acuerdo cuándo, dice que cuando el caos se repite, se transforma en orden. Y es fundamental para comprender no solamente esta frase, ¿no? Para comprender no solamente las dinámicas sociales, sino patrones profundos del poder institucional. Desde un enfoque forense, antropológico y simbólico, lo que parece caos, es decir, abusos aislados, revela en su reiteración un orden funcional para ciertos fines: control, dominación, perpetuación de jerarquía. Otra pregunta que me hago es, ¿existe un orden oculto en las religiones que encubre los abusos? Y sí, la respuesta es sí. Y puede entenderse en 3 niveles. Primero, el nivel estructural, o sea, al que podemos llamar la arquitectura del silencio. Las jerarquías piramidales típicas de las religiones institucionales crean entornos cerrados, como dijimos anteriormente, donde las decisiones se toman arriba y no se cuestionan abajo. La obediencia incuestionable, la reverencia al líder, el miedo al castigo divino son herramientas de control muy efectivas, de control psicosocial muy efectivas. El encubrimiento no es un error del sistema, es parte integral del diseño del sistema, para mí, y sirve para proteger la imagen pública de la institución, mantener el flujo de poder y de la devoción y evitar un colapso por escándalo. En la segunda dimensión, la psicoespiritual, el abuso como un acto ritualizado. El abuso sexual infantil en contextos religiosos no es meramente carnal, se convierte en un acto simbólico de dominio total. El líder destruye la inocencia, símbolo de lo divino, para demostrar que su poder está por encima de la moral que él predica.
Se reproduce entonces una liturgia perversa, donde la fe se transforma en sumisión total y el cuerpo del niño se convierte en moneda para un poder mayor. El agresor, como te dije, se siente más allá del bien y del mal. Se siente una figura elegida que puede transgredir porque su misión lo justifica, lo que decías vos con la iniciación del monaguillo. Y un tercer nivel que es el esotérico, raíces en prácticas ocultas. Es decir, algunos elementos coinciden inquietantemente con ritos antiguos de sacrificio infantil, es decir, aislamiento de la víctima, secretismo, manipulación espiritual, presencia de una autoridad sagrada que ejecute el acto. No es necesario que el agresor sea literalmente un practicante de magia negra, basta que repita las condiciones simbólicas, es decir, sacrificar lo sagrado para mantener el poder. Muchas instituciones religiosas han incorporado sincretismos oscuros dentro de su historia, desde la Inquisición hasta los cultos modernos, disfrazados de doctrina. Si encontramos, o sea, digo, bueno, encontramos una simetría dentro de esto, sí, hay una simetría que yo llamaría la simetría del horror. Y la simetría está en los siguientes patrones, o sea, el mismo tipo de agresor, es decir, carismático, intocable, supuestamente puro, mismo tipo de víctimas, víctimas vulnerables, dependientes y silenciadas, mismo método, abuso espiritual, que lleva al abuso físico, que lleva al abuso sexual, que lleva a la impunidad institucional, y mismo ciclo, es decir, denuncia, minimización, encubrimiento, repetición. Nada, te doy el pase a vos. Realmente, viste, esto me saca, Greg, o sea, me brota. Este tema me brota, boludo. Sí, es que es una situación bien compleja porque sí hay una estructura. Obviamente yo que me he convertido en un experto en patrones conductuales por la misión de vida que tengo, yo me he dado cuenta de que además de la experiencia que yo he tenido, me he dado cuenta de que detrás de todo un caos, yo recuerdo que cuando yo estudiaba en la Universidad Central de Venezuela tenía un profesor, mi profesor de lenguaje y comunicación, fue el que me abrió la puerta a lo que era la teoría del caos. Yo estudié la teoría del caos por allá en el 2008, 2007, la primera vez que lo estudié. Y detrás de todo caos siempre hay un orden. Y como uno le decía a su propia mamá cuando uno lo mandaba a acomodar el cuarto, acomoda el cuarto porque todo está desordenado. Y uno le decía, pero es que yo entiendo mi caos, yo entiendo mi Sí. desorden. Efectivamente, detrás de todo este abuso, y esa es la única explicación que hay, sí hay una simetría del horror, porque hay lo que siempre ha habido dentro de estas estructuras y los objetivos finales, que es, si yo le doy poder, le doy oro y le doy dinero a la estructura me protege, la estructura me descubre y termina aconteciendo este tipo de cosas. En este caso, y como yo siempre soy director de cine y biblioteca cinematográfica, una película que causó revuelo en su momento fue de Vendetta, protagonizada por Hugo Weaving y Natalie Portman, por allá en el 2005-2006. Hay una escena de esta película que específicamente el personaje de Vendetta manda al personaje de Natalie Portman porque necesitaban sacar una información específica a un militar de la y resulta que no se informe que está en un específico de este cadena normal y resulta que la que se quería investigación era lo que pasaba en ese momento porque sabemos que Papa Basile fue citado de falso al caso de ideas. Entonces, a qué voy? Y hay y hay detrás de todo un llamado bien organizado para que lo que me parece que para que se puedan validar el caso.
yo les pregunto a los de la sociedad Watchtower de manera directa. Dígame qué persona, qué animal, porque no hay otra forma de escribirlo, que hace este tipo de cosas, va a permitir que dos testigos oculares lo vean haciendo un acto lascivo. La única Dale, forma en boludo. que sean parte de esta situación. Ya, vamos a cerrar ahí el A la programa. Creo que, reflexión, o sea, la reflexión final, o sea, donde hay repetición hay estructura, donde hay estructura hay intención, y donde hay una intención sostenida en el tiempo, lo que parece accidente es en realidad una arquitectura. ¿Cuál es el origen, cuál es el sentido último de esto? No lo sé, lo dejo abierto, pero nada. No es accidental. Se da el mismo patrón, Greg. O sea, se da el mismo patrón y este mismo patrón, o sea, no es accidental. Son niños, chicos, distintas. Lo que hemos mencionado a lo largo del programa. Te haces un repase, rebobinás, como decíamos antes, repasás y se descubre el patrón. No, vamos terminando. claro, como dicen los americanos, sigue el dinero, sigue la huella del dinero y vas a encontrar la respuesta de dónde se Follow the realiza. money. Sí, sí, sí. Sí, De sí. money. Y ya obviamente vas a encontrar lo que es la Vale, respuesta. en el caso del padre Maciel de los legionarios de Cristo, nunca mejor dicho. O sea, él hacía contribuciones de 100 millones de dólares, 200, o sea, dale, nunca mejor dicho, follow the money. O sea, Correcto, es que ahí está la respuesta ante todo. Así que, nada, cerramos el programa lamentablemente dejándolo abierto porque yo creo que ahí hay un eco de una maquinaria más antigua y más oscura que probablemente tenga tentáculos mucho más profundos de lo que nosotros podamos palpar en este programa, pero esperamos que aporte alguna visibilidad profunda a todas esas personas. Yo le dedico ya para cerrar el programa este episodio de Entre Mates y Arepas a todas esas personas que aún están viviendo esta situación, que no han podido alzar su voz y consideran que están solos en este mundo con esta situación, no lo están. Hay otras personas que lo han vivido y que esperamos que este granito de arena pueda contribuir a que en algún punto de la historia esto se pueda revertir. Así que nada, una cosa agradecerle. más y termino. Sí, la organización de Pablo Salumo, este muchacho, no solamente tiene una organización de asistencia a las víctimas, Ah, ¿entendés? ya, Nada, nada, por eso lo mencionaba, porque el trabajo que ha hecho es titánico, titánico, nada más. Bueno, dale, cerramos. no, excelente, excelente. Eso es un buen dato para que lo tengan allí, en todos en Argentina. Así que nada, agradecerle a las personas si han llegado a este punto de nuestro episodio. Si es la primera vez en el canal, por favor, suscríbete para tener la oportunidad de seguir creciendo, seguir dedicándoles tiempo a ustedes y obviamente hablando de estos temas que pocos están hablando en la actualidad. Danos tu comentario, puedes dejarlo en la casilla de los comentarios, decirnos qué opinas sobre este tema y además compartirlo y darle la campanita de las notificaciones para que puedas recibir las alertas de nuestros programas que salen todos los miércoles a las 11 de la noche, hora del Perú. Y ahí puedes ver en la descripción de todos los programas y de todos los episodios el cartelito de donde están todos los horarios específicos de tu país. Como siempre digo yo, para despedir nuestro programa, que Dios me los bendiga, que el universo me los llene de amor. Namaste, mi alma saluda a tu alma. Nos vemos la próxima semana. Namaste. Chao.